Bienvenidos al podcast Susurros del Alma. Hoy traigo un tema súper interesante que es los traumas transgeneracionales. Tiempo sin conversar, pero hoy era el momento perfecto para este hermoso tema. Antes de comprender o irnos a la profundidad de lo que son los traumas transgeneracionales, voy a explicar qué es un trauma. No es más que el impacto emocional que se suscita cuando algo pasa, ¿sí? Bien sea en esta vida, en alguna etapa de esta vida, en la niñez, en la adolescencia, en el adulto joven o en el adulto mayor, o algo que ya pasó, ¿sí? Que tuvo un gran impacto emocional en nuestros ancestros, o sea, en los miembros del árbol familiar, ¿sí? Y no se pudo conversar, expresar, tratar y quedó guardado. Pero ¿qué es lo que queda guardado? No es lo que sucedió, sino el impacto que se da al momento de lo que pasa. Entonces eso es lo que queda viajando en ese gran árbol familiar, o sea, en el ADN emocional. Entonces, ¿qué es el trauma transgeneracional? Son esos episodios que se suscitan en algún miembro, en alguna persona, ¿sí? Y causa un impacto fuerte a nivel emocional. Entonces es como el cerebro puede connotar ese impacto, ¿sí? Y es lo que va viajando en ese árbol familiar. Se dice transgeneracional porque no es de alguna etapa de mi vida, sino que ocurrió en algunos miembros anteriores que mi persona. Entonces ese impacto que se dio no se pudo expresar o por alguna emoción, por ejemplo el miedo que no se pudo expresar. Entonces ese impacto es el que va viajando. O sea, estos traumas transgeneracionales se dan mucho en lo que es la terapia sistémica familiar, desde las constelaciones familiares, porque es algo que queda guardado. Y así como el cuerpo, nuestro cuerpo, esa conciencia corporal, por naturaleza, el miedo, cuando pasa algo externo, entonces por naturaleza nuestro cuerpo cuando siente que algo va a pasar, este cuerpo utiliza un lenguaje para defenderse, así como lo hacen los animales. Cuando los animales sienten que viene un depredador, utilizan lo que es por naturaleza su cuerpo para defenderse. Entonces viene, por lo menos un gatito, siente que viene alguien, alarma, eso yo le digo el sistema de defensa de ese cuerpo, ¿verdad? Porque algo siento que me puede atacar, entonces hace esto simplemente para poder defenderse. Entonces eso es naturaleza del mismo cuerpo. Por tal motivo, nuestro cuerpo es el encargado de defenderse contra esos episodios que se pueden suscitar, ¿sí? Entonces, así sea algo extremadamente que no requiera de algún impacto, nuestro cuerpo siempre va a buscar la forma de tener esa defensa, de protegerse, ¿sí? Entonces, igualmente son los reflejos. Cuando un niño está recién nacido, el niño puede sentir algo que lo asusta, automáticamente su sistema nervioso va a defenderse y lo que hace es contraerse. Esta forma de protección, ¿sí? Porque es naturaleza de nuestro cuerpo buscar la defensa, protegerse de algo que puede sentir ese sistema nervioso, de sentir que puede ocurrir y hacerme algún daño. Entonces, los traumas no es lo que sucedió, sino cómo ese cerebro pudo defenderse, esa parte que ese cerebro pudo buscar la forma de
sentir y entonces comienza una alarma, el sistema nervioso se alarma, comienza a mandar neurotransmisores de adrenalina, de huye. Entonces es el impacto, no es lo que sucede, sino es el impacto que ocurre. Entonces eso es la forma que se va guardando y se va quedando dentro del ADN emocional, ¿sí? Entonces el trauma como tal no es lo que sucedió, sino el impacto que la persona sintió y su cerebro comenzó a buscar la forma de protegerse. Por ejemplo, hay traumas que pueden ser de gran impacto, como violaciones, como asesinatos, entre otros traumas que son de gran impacto, ¿sí? Entonces ese sistema nervioso busca o bloquear para no sentir lo que dolió, ¿sí? Entonces, o busca atacar, ¿sí? A defenderse. Entonces depende de cómo ese sistema nervioso de ese cuerpo puede actuar bajo lo que está sucediendo. Entonces, esos son de gran impacto. Cuando no son de tal impacto como tal, son esos traumas, por ejemplo, que se dan entre padres e hijos. Por ejemplo, un padre que tiene heridas emocionales, entonces viene y le grita al niño que se calle, lo está invalidando emocionalmente. Entonces el niño simplemente lo que hace es, para buscar aprobación de esa autoridad, entonces el niño lo que hace es reprimirse, callarse y no expresar esas emociones. Eso también es un trauma, pero no de tan impacto emocional, pero también es un trauma. Entonces esos traumas que se vivieron dentro de ese gran árbol familiar, si no se pudo tratar, cuando digo tratar, hablar, expresar, sentir lo que está ocasionando, ¿sí? Entonces ese trauma va a quedar como encapsulado y va a viajar, mejor dicho, va a viajar por ese ADN emocional hasta que alguien de la familia, ¿sí?, se permita y va a aflorar lo que impactó y va a mover a las hojas de ese árbol familiar hasta que esa persona pueda permitirse sentir, para poder comprender el impacto y a su vez transformar eso que quedó, ese impacto que quedó, ahora transformarlo desde la comprensión, desde el amor, desde la paz, y dar otra mirada, dar otra forma de ver lo que no se pudo mirar hace algún tiempo en ese gran árbol familiar. Entonces esto es lo que representa el trauma transgeneracional. Entonces ahora, ¿cómo se puede ayudar a esos traumas transgeneracionales? Es un proceso que va a requerir no solamente de la mente, ¿sí?, sino también va a requerir como esa parte de equilibrio con el cuerpo, ¿sí? Porque no solamente la mente que quedó impactada con lo que sucedió, sino, como ya expliqué hace rato, el cuerpo es el que genera la información de lo que está sucediendo. Entonces, así como el animalito hace esta parte para defenderse, eso que quedó, ese impacto que generó o regimiento en rigidez, mejor dicho, rigidez en el cuerpo, entonces aprieto los dientes, aprieto las manos y ese impacto me ocasionó rigidez. Entonces esa rigidez es la que va a quedar guardada por lo que se suscitó en mi cuerpo. Entonces el trauma se tiene que trabajar en equipo, tanto con la mente, ¿sí?, como con lo que representa el cuerpo, el lenguaje corporal del cuerpo, la conciencia corporal del cuerpo, para poder como soltar esa información que quedó impactada en forma de una impronta en el cuerpo, como una marca en el cuerpo. Por eso, por tal motivo, como la terapia sistémica familiar, desde el punto de vista como la he trabajado,
no solamente utilizo que si afirmaciones, que si palabras sanadoras, como nos los enseñó el maestro Bert Hellinger. Él le decía palabras poderosas, ¿sí? Para poder ayudar a esa información que se generó en algún impacto, una implicación sistémica. No es solamente lo trabajo a través de la mente, sino también utilizo herramientas terapéuticas para trabajarlo también desde el cuerpo. Y de ahí fue donde comencé a estudiarme traumas que tal vez ni siquiera los recordaba, pero que se suscitaron, ¿sí? Tanto en alguna etapa de mi vida como a nivel transgeneracional de mi árbol familiar, que esos traumas han quedado guardados, es como y marcados en mi cuerpo, en la forma como yo puedo expresarme, inclusive en la forma como yo puedo reaccionar ante varios impactos que pueden suscitarse en mi vida, ¿sí? Entonces, cuando mi cuerpo reacciona de tal forma, entonces yo puedo ir conociendo que cuando yo me altero, porque, por ejemplo, sonó algo muy duro afuera, ¿sí? Entonces el sistema nervioso automáticamente busca un reflejo para protegerse, pero ese reflejo es apretar los dientes, ¿sí? Entonces yo comienzo a conocer mi cuerpo de que cuando hay algún impacto o que siente que hay algo que puede ser alerta, entonces mi cuerpo lo que hace es reaccionar de forma rígida, ¿verdad? Entonces yo empiezo a conocer, ok, reacciona de forma rígida, ya sé que cuando yo estoy durmiendo estoy apretando los dientes, porque yo aprieto los dientes, porque mi cuerpo me está recordando algo que está guardado en él, ¿sí? Entonces ahí comienzo a conocer a mi cuerpo, cómo reacciona durante esos episodios que se pueden suscitar. Entonces así hago yo una retroalimentación cuando hago las terapias sistémicas familiares, para ayudar a ese cuerpo, para que el cuerpo comience a liberar, comience a tener una armonía y sin necesidad de seguir en forma de alerta, en seguir de aumentando el cortisol. Entonces, como creando una armonía con ese cuerpo y ayudándolo a que pueda ir soltando, y a su vez la persona se va haciendo consciente de cómo va actuando su cuerpo cuando lo va soltando, cuando le va dando medicina. Cuando digo medicina es la respiración es la medicina del cuerpo. Reacciona de tal forma cuando se siente impactado, entonces yo empiezo a conectar con la respiración, empiezo a ayudarlo a calmarlo, porque a veces el cuerpo tiene mucho tiempo en forma de alerta. Entonces todas esas situaciones que se le pueden presentar, el cuerpo siempre va a estar así en modo defensa. Entonces lo principal en trabajar el trauma transgeneracional es en equipo, mente y cuerpo y mente, porque el primer canal es el cuerpo. El cuerpo es el que recuerda, el cuerpo es el que quedó la marca, el impacto que se sucedió con ese trauma. Entonces es como un trabajo en equipo entre la mente y el alma. Entonces, cada vez que lo primero que yo ayudo mucho a esa persona, a las personas que han llegado, es hacer un trabajo en equipo, y lo hago con diferentes herramientas o técnicas para ayudar a ese cuerpo, y a su vez le mando diversas herramientas que tiene que hacer después de haberse hecho la terapia, ¿sí? Porque la persona es la responsable de seguir con la continuidad, ¿sí? De escuchar, de sentir, de decirle a ese cuerpo que por mucho tiempo se sintió en alerta, se sintió en modo defensa, decirle a ese cuerpo que ya puede estar seguro o segura de las sensaciones que puede estar sintiendo. Entonces es un proceso que requiere de tiempo cuando son lo que representan traumas transgeneracionales. Recuerda suscribirte en mi podcast Susurros del Alma, y no se te olvide darle me gusta, corazoncito, para seguir expandiendo este tipo de informaciones para todos ustedes.
Otra de las herramientas que me ha ayudado mucho desde mi experiencia, porque siempre con las diversas cosas que he pasado, que me han suscitado, entre eso ha sido cuando estaba la pandemia, mi mente empezó a tener o a sentir el miedo, y entonces comenzaron diversas, y yo le digo como sensaciones de ansiedad, de ataques de pánico, y ahí comencé como un proceso de estudiarme a mí mismo, porque estaba suscitando eso en mí, y resulta que mi cuerpo ya tenía mucho tiempo guardando lo que era la ansiedad, ¿sí? Y yo no lo hacía consciente. Yo sabía que estaba sintiendo, por ejemplo, rigidez, me acostaba y sentía como una sensación maluca en lo que eran las piernas, las manos, y yo no sabía por qué se suscitaba eso, hasta que yo pude hacer un estudio en mí y pude comprender de dónde venía la ansiedad, porque mi cuerpo estaba guardando extremadamente ansiedad, estaba alojada en cada, yo le digo como en cada parte muscular en mi cuerpo, ¿sí? Entonces comencé a hacer ese estudio y empecé a darme herramientas terapéuticas como la meditación, como la respiración consciente, ayudar a lo que es la herramienta de ir activando el tono vagal. Es como porque mi cuerpo se sentía siempre en modo alerta, en modo defensa, para que mi cuerpo estaba respondiendo así. Y así comencé a hacer un estudio. Entonces resulta que mi mamá cuando me fue a dar a mí, a traer a la luz aquí a la tierra, mi mamá se vio comprometida. Empecé yo a hacer estudios. Ella tuvo un proceso cuando yo estaba dentro de ella, comenzó a sangrar, estaba yo todavía adentro en su vientre, y ella comenzó a sangrar por la nariz, por la boca, por todo lo que representaba salidas del cuerpo. Ella estaba sangrando. Entonces eso pudo haber generado en mí un impacto. Eso fue un trauma, pero un trauma intrauterino, vamos a decirle así, ¿sí? También el bebé siente estando adentro de mamá, ¿sí? Entonces eso a mí me generó un trauma, y yo tuve que ir trabajando paso a paso, estudiando en mí paso a paso, eso que generó en mí ese momento que mi mamá se vio muy mal, que ella también tuvo que haberle generado ansiedad, miedo, sobre todo miedo, porque eso es lo que yo sentía, y todavía como que vienen recuerdos, porque tu cuerpo es el que manifiesta el miedo. Entonces tuve que hacer un proceso de reconciliación, de trabajar que mi cuerpo se sintiera seguro, de eso que yo sentí cuando estaba dentro de mamá, y mamá se vio muy grave. Solamente son traumas que pasaron en alguna etapa de tu vida, o que pasaron en algún miembro de la familia, de ese gran árbol familiar, y quedó guardado ese impacto. También pudo haber sido traumas intrauterinos o traumas al momento del nacimiento. Eso queda guardado, impactado. Pero ¿dónde queda guardado? En el cuerpo, como una marca. Queda guardado eso que se suscitó. Eso, el proceso para trabajarlo es el cuerpo. Es trabajarlo para que el cuerpo se sienta seguro de lo que sintió. Entonces por eso que digo que el cuerpo es importante trabajar cuando hay traumas de cualquier tipo, ¿sí? O traumas transgeneracionales también. Entonces, de igual forma, para mí ha sido un proceso que he tenido que ser valiente, y ha sido un proceso bastante, no es rudo, sino sobre todo la mente lo puede limitar como rudo, difícil, porque tiene que permitir sentir, y sobre todo cuando vienen cosas guardadas en infancia que no me permitía expresar, y de adulta me cuesta expresar mis emociones. Entonces así como que se hace un poquito más difícil. Entonces tienes que trabajar ciertas heridas emocionales de la niñez para tú expresar lo que tú estás sintiendo, para tú expresar, porque cuando tú expresas es como que una liberación
de la emoción que tú te estás experimentando sentir. Entonces por eso es que es importante la validación emocional en estos procesos de traumas transgeneracionales, ¿sí? Para mí ha sido un placer brindar esta información para las personas que se sienten relacionadas con un poco de que, cónchale, por sí, posiblemente yo me he estado sintiendo así, han tenido como que esa retroalimentación con el tema. Los traumas transgeneracionales se pueden, vamos a decirles, reconciliarse con esas sensaciones, con esa información que no solamente es de mente, también quedó anclada en el cuerpo. Es por diversos tipos de terapia, ¿sí? Cuando digo mente, es una terapia más que a nivel psicológico, que es lo que trabaja en la mente, y cuando es el cuerpo, es lo que son herramientas terapéuticas como PNL, entre otras herramientas somáticas que ayuden a poder fluir con el cuerpo, escuchar, sentir, porque eso es lo que hace el cuerpo, permitirte sentir, escuchar para poder sentirlo, para poder otra vez llegar a sentir la seguridad de ese amado cuerpo. En mí he utilizado mucho lo que es la danza somática, me ha encantado y es algo que lo he experimentado por mí, es una experiencia de mi propio cuerpo, es una sabiduría de mi propio cuerpo, porque cuando hago meditación solamente trabajo la mente, ¿sí? La mente en conexión con la respiración para calmar y mandar información al sistema nervioso para ayudar a calmar, lo que es ayudar a bajar el simpático y actúe el parasimpático, ¿sí? Que es el sistema nervioso, y comienza a hacer una retroalimentación con todas esas sensaciones, ¿sí? Pero entonces yo sentía que solamente era esa conexión con la mente, pensamiento, pero yo digo, faltaba, mi cuerpo me decía, muévete, muévete. Cuando yo decía, no es que me lo hablaba, sino que yo sentía esa sensación de mover el cuerpo. Y fue así cuando comencé a hacer esos movimientos sin tener alguna preparación de alguna coreografía o algún paso. No, esto es algo sabia, de sabiduría de mi cuerpo. Y empecé a mover mi cuerpo, empecé a sentir mi cuerpo. Cuando lo estaba moviendo, empecé a sentir algunas emociones que podían estar estancadas, sobre todo aquí en el pecho. Empecé a drenar y mi cuerpo quería llorar y lloraba. O sea, hacía esa retroalimentación con el movimiento, moviendo las energías de mi propio cuerpo. Y yo veía que cuando hacía esa conexión con el cuerpo, empezaba a sentir como que cuando tú te metes a la playa y duras un rato metiéndote a la playa y después sales, tú te sientes así como fresco, así sentía mi cuerpo. Entonces empecé a seguir escuchándolo y hacía este movimiento, esta conexión con él. Mi mente me limitaba, sí, la mente puede limitar, como por ejemplo, lo estás haciendo mal, y yo simplemente decía, no estoy haciendo ninguna técnica, simplemente estoy conectando conmigo misma, o simplemente cuando mi esposo me veía, entonces mi mente se limitaba y decía, te va a juzgar, te va a etiquetar. Esa es la mente, ¿sí? Entonces todavía yo trato de hacer mis movimientos sola aquí yo le digo en mi templo sagrado, para que mi mente no me sabotee y comienzo a ser yo misma, comienzo a danzar yo misma, comienzo a retroalimentarme, a sentirme a través del movimiento. Y por eso es que quiero expandir y expresar lo que me ha ayudado mucho, este tipo de herramientas, que le coloqué danza somática, porque es movimiento para escuchar y conectar con el cuerpo. Entonces, gracias. Este ha sido un nuevo episodio de Susurros con el Alma, con los traumas transgeneracionales.